tuvimos una actividad que nosotros organizamos en Rosario. Es una actividad que está destinada justamente a intensificar este proceso de internacionalización de las empresas de Rosario, tanto del sector público como del sector privado. Notamos esta necesidad de que las empresas de Rosario y de la región salgan a vender al exterior. Argentina es un país con un mercado interno chico, pequeño, o sea, el crecimiento es necesario. Por un lado inversión, pero luego de la inversión tener esta posibilidad de abrir otros mercados. A partir de esto organizamos una jornada donde una profesora licenciada en Ciencias Políticas hizo un análisis de cuál es el contexto geopolítico que se viene para los próximos 5 o 10 años. A partir de ahí, un especialista de Buenos Aires, una persona que ha trabajado mucho tiempo en las Naciones Unidas, hizo un análisis del contexto económico que se viene para los próximos años. Esta descripción de que se terminó el viento de cola que venía dado por precios de los commodities muy altos y tasas de interés muy bajas en el mundo, pero casi todo, como se cortó ese ciclo positivo, también se abre una expectativa muy importante en cuanto a la demanda de alimentos del mundo. Y por último terminó hablando un chileno, un especialista en economía, que es la persona que creó ProChile. ProChile es la marca que los chilenos han creado a todas sus empresas para poder instalarse en los mercados exteriores. Y nos han transmitido esta idea que queremos replicar en Rosario, que es trabajar desde el Estado para detectar cuáles son las empresas que tienen potencialidad exportadora y a partir de ahí acompañarlas en todo el proceso, asesorándolas y otorgándole todas las herramientas, ya sea profesionales o financieras y en algunos casos de beneficios fiscales, para que logren incorporarse a las grandes cadenas de valor internacionales, ¿no? Todo esto que acabo de describir se encuadra dentro de un contexto local que a mi juicio es alentador. Creo que Argentina va a regularizar su situación en cuanto a los problemas básicos que tiene la economía argentina, que es que estamos en una profunda recesión, con altas tasas de inflación y con una presión impositiva muy importante. Creo que este gobierno tiene la expectativa de generar un shock de confianza. En los problemas principales de la economía argentina hoy es la falta de dólares, y la falta de dólares principalmente es producto de la desconfianza que tienen los mercados internacionales y los propios argentinos. Se habla de que hay aproximadamente 300.000 millones de dólares de argentinos o en el exterior o bajo el colchón que hoy no se están invirtiendo en el país de manera productiva. Entonces se necesita un shock de medidas económicas, que luego de este shock de medidas económicas se produzca un ingreso muy importante de dólares, ya sea proveniente del sector público o del sector privado, y a partir de ahí nosotros empezar con una apertura gradual del cepo y la unificación del dólar. Si todo este proceso se da y Argentina regulariza su situación con los mercados internacionales, nos vamos a ver una situación altamente favorable para poderle vender al mundo nuestros productos. Hoy el mundo está demandando alimentos, nosotros somos productores de alimentos, hay que hacer algunas modificaciones de algunas variables, no puede ser que Argentina siga vendiendo exclusivamente materias primas. Acabo de venir de Brasil, de estar investigando junto a los profesionales brasileños y a las instituciones relacionadas a la industria brasilera cómo es su mercado exportador, y ellos constantemente le agregan valor a la materia prima, nunca venden materia prima directamente, sino que siempre venden alimentos elaborados. Bueno, Argentina tiene que entrar en ese proceso de regularizar su situación con los mercados internacionales, recibir un proceso de inversión muy importante, crecer y venderla al exterior en los casos que nosotros tenemos altamente posibilidades de ser competitivos, ¿no? La verdad que al conocer los números de la última elección tuvimos una sensación de satisfacción importante, sobre todo porque hay muchos que dentro del radicalismo venimos trabajando por este proceso de unificación de la oposición argentina para terminar con un periodo que nosotros claramente creíamos que era un periodo negativo para la República Argentina, un periodo que estaba muy criticado desde las formas, estas formas autoritarias, bruscas y a veces hasta confrontativas de relacionarse, y también desde el fondo. Argentina es un país que hace 4 años que no crece, hace 22 meses que tiene caída la industria, que no está generando empleo genuino, solamente estatal. Entonces, nosotros sentíamos la necesidad de que en Argentina exista alternancia. Muchas veces nos preguntan si nosotros nos hemos juntado entre algunas personas o partidos políticos que pensamos distinto. Y nosotros creíamos que le hacía bien a la democracia argentina generar esta alternancia. Y esta alternancia no era posible si los distintos sectores de la oposición argentina no se ponían de acuerdo en determinados puntos básicos y avanzaban en la consolidación de una opción de gobierno exitosa, como demostró serla en las elecciones de este fin de semana pasado. En ese sentido creo que el radicalismo ha cumplido un rol importante en la conformación de este frente, Cambiemos,
que ha sido clave en el éxito electoral de esta etapa, pero que también se ha visto beneficiado en esto. El radicalismo hoy tiene muchísimas más intendencias, más concejales, más legisladores provinciales, más legisladores nacionales y 3 gobernaciones. Creo que a partir de ahí se inicia un proceso de construcción de acá de cara al 2019, obviamente, donde el radicalismo va a tener un papel mucho más protagónico. Sí, a nivel provincial nosotros hemos incorporado 2 ministros a la gestión del ingeniero Lipschitz, del ministro de Medio Ambiente y el ministro de Trabajo, Genesini y Esperanza respectivamente. Nosotros nos estamos integrando también a la gestión municipal del Frente Progresista con esta promesa, cumpliendo con esta promesa de abrir el frente a nuevos y jóvenes dirigentes, principalmente con la incorporación de Ignacio Del Vecchio en la Secretaría de Producción. Y nosotros, principalmente con nuestro grupo político, estamos trabajando fuertemente en un proyecto que veníamos planificando hace años y que lo hemos lanzado hace aproximadamente 6 meses y que va a ser la base de nuestro trabajo, que es la figura de esta fundación que se llama Proyectar. En Proyectar buscamos principalmente 3 objetivos. Por un lado, estudiar, analizar, debatir y delinear políticas públicas para mediano y largo plazo. Por otro lado, formar dirigentes y cuadros técnicos para el día que nos toque gobernar. Y en tercer punto, entre la interacción de un objetivo y el otro, ir formulando cuáles son nuestros planes de gobierno para la ciudad de Rosario, para que el día que a nosotros nos toque participar en elecciones ejecutivas, tengamos claramente qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y quiénes son los funcionarios que lo van a llevar a cabo. Esto surge también de un déficit que hemos visto en estas últimas elecciones municipales, donde todos los que pretendían ocupar el cargo de intendente no tenían claro cuáles eran las políticas públicas a implementar en caso de ganar, mucho menos tenían los recursos humanos para llevar a cabo esas políticas públicas. Estamos trabajando sobre 3 líneas de acción directa. Una es los diálogos 2020, que son diálogos con especialistas como este que te contaba antes del contexto internacional y la internacionalización de las empresas. Son diálogos con especialistas donde ellos nos transmiten su experiencia y nosotros debatimos en un marco de amplitud total. Después otro de los proyectos que estamos trabajando se llama Pateando Juntos. Trabajamos con organizaciones sociales donde ellos hacen su aporte y a su aporte le sumamos el nuestro para lograr la concreción de proyectos sociales. Venimos trabajando con comedores comunitarios, con cooperativas de trabajo. Y por último está esta cuestión de los 100 cafés. Una vez en una charla informal con un personaje muy conocido de la ciudad de Rosario me dijo: mira, si ustedes pretenden gobernar la ciudad de Rosario, además de formar cuadros, además de estudiar las políticas públicas, te tenés que tomar un café con cada uno de los 100 protagonistas más importantes de la ciudad, cada uno en su sector, para escuchar qué es lo que ellos sienten, para escuchar cuáles son sus demandas. Y bueno, eso es un proceso que nosotros hemos iniciado y que la verdad nos está brindando sus frutos. Nos hemos reunido con Javier Beltramone, que es un juez penal que nos ha transmitido cuál es la realidad de este nuevo sistema de enjuiciamiento penal y cuáles son los déficits que tienen a veces en materia de recursos humanos. Nos hemos reunido con el doctor Miguel Piedecasas, consejero de la magistratura a nivel nacional, que nos transmitió toda la problemática del kirchnerismo y su intención de apropiarse de la justicia en su momento y cuál es la necesidad de establecer un poder judicial independiente con mecanismos concretos que tiendan a lograrnos. Nos hemos reunido con representantes de CAME, de Cámara Argentina de la Mediana Empresa, para transmitirnos ellos a nosotros cuáles son los déficits que están viendo a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional con respecto a la pequeña y a la mediana empresa. También nos hemos reunido con el presidente del Instituto del Transporte de Rosario para analizar la movilidad que se viene de acá a los próximos 10 años, analizar la posibilidad y la viabilidad del subte, del tranvía y del resto de los proyectos que tienen que ver con combinaciones de medios de comunicación. Y así, de esta manera, nos hemos ido reuniendo con distintos referentes. Cada uno de ellos nos expresa cuál es la visión que tiene del ámbito donde le tocó trabajar, del ámbito donde tienen experiencia, y nos transmiten también las demandas. Creo que a partir de esto, de escuchar las demandas del otro, es donde nosotros podemos delinear mejor las políticas públicas tendientes a solucionarlas, ¿no?